¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el proceso electoral en Uruguay con otro notable invitado, Daniel Buquet, politólogo e investigador directamente desde Montevideo. Daniel Buquet, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar con ustedes. El gusto también es nuestro. Daniel, estamos a 2 meses de la elección presidencial en Uruguay, plena campaña electoral. Durante meses las encuestas han dado favorito a el Frente Amplio para marcar que es el partido más votado. Gana el Frente Amplio en primera vuelta, gana el Frente Amplio en segunda vuelta o no gana el Frente Amplio. ¿Y quién gana? Bien, ojalá pudiéramos saberlo, ¿no? Tenemos niveles de incertidumbre relativos, pero justamente una de las cosas que no sabemos es quién va a ganar. Como vos decís, el Frente Amplio está por lejos en el primer lugar en la intención de voto, pero esa intención de voto, si bien es por encima del 40%, todavía no está tan cerca del 50%. Entonces, lo que es seguro es que el Frente Amplio pasaría a una segunda vuelta si no gana en primera vuelta. Creo que esto último es más difícil. En esa segunda vuelta, bueno, también tiene chances de ganar, pero es una segunda vuelta. Tenemos una elección que en primera vuelta es claramente a favor del Frente Amplio. Hay una elección legislativa en el medio. Los diferentes partidos están peleando al mismo tiempo por sus bancadas legislativas y más allá de que sabemos esto y que incluso probablemente el rival del candidato del Frente Amplio sea el candidato del Partido Nacional, el resto es más bien un terreno de incertidumbre. También, Daniel, para explicarle a una audiencia que nos ve fuera de Uruguay, y tú me corriges si estoy pintando en pinceladas demasiado gruesas. Para la primera vuelta, es decir, para el último domingo de octubre, hay varios partidos que se presentan, cada uno de ellos por su cuenta. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto. En ese sentido, cuando pasan a una segunda vuelta, en la última elección se juntaron todos los que no fueron del Frente Amplio y crearon una coalición y se presentaron como la coalición contra el Frente Amplio. ¿Fue así? Es correcto, y esto además va a repetirse, ya está preanunciado. Los partidos que vos mencionaste, sin ser el Frente Amplio, Blanco, Colorado, Cabildo y Partido Independiente, están actualmente actuando como una coalición de gobierno y aunque compiten por separado en la primera vuelta, anuncian su intención de reeditar esta coalición de gobierno. Por lo tanto, van a hacer, como ya hicieron, una especie de programa común cuando se pase de la primera a la segunda vuelta, y los que no tengan a su candidato en la segunda vuelta van a declararle el apoyo. Sin embargo, esto no significa que todos sus votantes vayan a apoyar a ese candidato, porque esto también pasó hace 5 años. Los partidos de la coalición de gobierno actual no lograron el voto de todos, del 100% de sus votantes de primera vuelta para su candidato en la segunda vuelta, y por esa razón la segunda vuelta fue muy ajustada, a pesar de que el Frente Amplio tuvo la peor votación de este siglo en la primera vuelta de hace 5 años. Entonces, eso, bueno, permite proyectar un escenario de mayor incertidumbre, pero que tal vez en esta ocasión sea más favorable al Frente Amplio que la otra vez, sobre todo por este aspecto, por la dificultad que tienen estos partidos de encauzar a la totalidad de sus votantes a favor de uno de ellos en la segunda vuelta. También, si tratamos de pintar de una manera muy sencilla, ideologías, acá estamos hablando que el Frente Amplio representaría la izquierda o el progresismo. Hay muchos que califican que es una izquierda vegetariana, la uruguaya, para decir que es una izquierda entre comillas light, y hay quienes califican que, por ejemplo, el Partido Nacional, que es el partido del actual presidente Lacalle Pou, representaría, digamos, la derecha o lo que tiene que ver el neoliberalismo. Esto ¿se puede pintar de una forma muy sencilla, izquierda contra derecha, progresismo contra neoliberalismo, o no? Bueno, en cierto modo sí, hay un
funciona en la política uruguaya un clivaje, como decimos nosotros en la ciencia política, que diferencia izquierdas y derechas. Más allá del adjetivo, ¿no? ¿Qué tan izquierda, qué tan derecha? El oficialismo trata de identificarse con una visión, una postura de centro-derecha, no se identifica con la idea del neoliberalismo, aunque hay quienes, bueno, sí están más, son más partidarios de visiones más radicales en contra del Estado, digamos, por la liberación de los mercados, y lo mismo pasa a la izquierda. El sistema uruguayo se caracteriza por su diversidad. Entonces, así como en el Frente Amplio hay sectores que podríamos llamar progresistas de centro-izquierda, reformistas dirían algunos, izquierda moderada, también hay sectores más radicales, más de izquierda, y dentro del Frente Amplio hay tensiones en ese sentido, ¿no? Siempre, cada tanto, digamos, surgen debates o discusiones donde se visibilizan posiciones, bueno, más a la izquierda o más hacia el centro. En la experiencia, los gobiernos del Frente Amplio han sido moderados, están dentro de ese rótulo del progresismo. Y es de esperar que si el Frente Amplio gana, siga en una dirección de izquierda moderada, porque incluso hasta su candidato presidencial lo viene explicitando en esos términos y hasta presentando como su posible ministro de Economía a un economista, a un técnico que tiene ese tipo de visión de la economía. Del lado derecho también están los más liberales, pero por ejemplo el gobierno del presidente Lacalle Pou, que pretendía, bueno, liberalizaciones en una mayor proporción, tuvo un freno, por ejemplo, en Cabildo Abierto y parte del Partido Colorado, que le obstaculizó algunas reformas, por decir algo, la liberación de la importación de combustible. Y también, para explicarle esto históricamente a quien nos ve fuera de Uruguay, acá estamos hablando de un país que por décadas, hasta un siglo diría o más, fue un país en donde había dos partidos tradicionales, un poco como pasó con Estados Unidos y pasa esto de los demócratas y los republicanos. Acá estábamos hablando del Partido Nacional o el Partido Blanco, y el Partido Colorado, el Partido Blanco asociado más con la cosa rural, con los terratenientes, con un poco la oligarquía de la tierra, el Partido Colorado más ciudadano, más parecido a algo industrial. ¿Y cómo es que surge entonces, Daniel, el Frente Amplio dentro de una historia tan tradicional de este país? ¿Y cuándo? Bueno, claro, acá tenemos que remontarnos a unas décadas atrás. Como vos decís, la división de los uruguayos en la política entre blancos y colorados tiene 200 años, bueno, cerca de 200 años en este momento. Hace 100 años, un poco más de 100 años, se operó una democratización donde los colorados, o la mayoría del Partido Colorado, era el progresismo del Uruguay, estatista, favorable al Estado, favorable a, bueno, los obreros, un partido urbano, cosmopolita, y un partido blanco que representaba más el conservadurismo, los sectores tradicionales del campo, etc. En la década de los 60, periodo crítico, periodo de grandes conflictos, se produce la unificación de la izquierda. Y se produce en el contexto también de una cierta convergencia de blancos y colorados en un espacio ya más de centro y de centro-derecha. En ese momento no tanto, porque el candidato, se había producido más bien una inversión. El candidato blanco más importante, que se llamó Wilson Ferreira Aldunate en la elección del 71, se había ubicado en una posición progresista, ¿no? Mientras que el Partido Colorado se había ubicado en una posición conservadora. Luego de eso, en un proceso muy conflictivo, vino la dictadura, y a la salida de la dictadura, a partir del año 85 en adelante, hemos tenido una secuencia de elecciones en las que el Frente Amplio fue ocupando crecientemente el espacio de la izquierda, y los partidos tradicionales, ambos blancos y colorados, se fueron como amontonando desde el centro para la derecha. Y ese es el sistema que tenemos hoy. Es decir, un sistema multipartidista, pero asimétrico, porque el Frente Amplio es cerca de la mitad del electorado y la otra mitad se la reparten los viejos partidos tradicionales. Y ahora, en esta coyuntura, vamos a ver si esto se consolida. Además, también ha perdido voto contra otras fuerzas
en este caso nuevas, como el caso del partido Cabildo Abierto, un partido liderado por un ex militar conservador que representa un discurso, en este caso más parecido al de que se refiere como las nuevas derechas conservadoras o radicales, incluso en América Latina, un discurso muy pro vida, un discurso conservador de valores tradicionales y familiares, pero no un discurso liberal en materia económica. Ahí hay como un escenario, como que hay más de un eje en discusión, más de un clivaje, porque este partido tan conservador, con algunos rasgos autoritarios incluso, no es un partido que está a favor de la libertad económica, sino que está a favor del Estado, está a favor de las regulaciones. Entonces, el escenario de los partidos de la coalición es un escenario heterogéneo, pero que tiene algo así como la mitad del electorado a su disposición, porque la otra mitad quedó ocupada por la izquierda, por la centroizquierda, que el Frente Amplio también es diverso y tiene de todo, y es la situación a la que ha devenido el esquema político uruguayo ya a partir de fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, y se mantiene muy estable en esos términos. Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniel Buquet directamente desde Montevideo. Daniel, politólogo e investigador sobre el proceso electoral en Uruguay cuando faltan 2 meses para las elecciones presidenciales. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Daniel Buquet directamente desde Montevideo. Daniel, politólogo e investigador. Estamos hablando de Uruguay a 2 meses de las elecciones presidenciales. Decías tú en una entrevista, Daniel, que Uruguay cuenta con los partidos políticos más estables de América Latina. Sí, es verdad. Esto en general se considera un rasgo positivo para el buen funcionamiento de la democracia, porque más allá de que, en fin, la realidad en América Latina es variada, la norma es la permanente aparición y desaparición de partidos que son grandes en una elección, se derrumban a la siguiente y surgen partidos nuevos que de la nada a veces ganan una elección, ¿no? Eso en Uruguay es algo prácticamente imposible. Estos partidos tradicionales, claro, ahora menguados, como los blancos y colorados de los que hablamos, eran los partidos dominantes incluso en el siglo XIX, no en un contexto democrático, pero eran los partidos dominantes y lo fueron hasta la dictadura, hasta la pasada dictadura, y ahora, aunque se redujeron en su peso electoral, siguen siendo actores sumamente relevantes. Y en este tiempo, el único cambio importante ha sido el surgimiento del Frente Amplio y su posterior crecimiento, que ha ocurrido de una manera gradual. No es que se formó el Frente Amplio y sacó la mitad de los votos y ganó, sino que fue creciendo gradualmente en un proceso que uno podría decir de incorporación al sistema. Entonces, casi que también es un partido tradicional. Y fenómenos como el de Cabildo Abierto, es decir, que aparezca un partido nuevo y saque un poco más del 10% de los votos, en Uruguay es inusual. Y en otros países no solo es usual, sino que aparezca un partido y saque el 10% de los votos no es nada que llame la atención. Ni siquiera que saque el 30 o el 40% de los votos, un partido que se acaba de constituir. Entonces, esto es lo que nos permite pensar que en el futuro, que la próxima elección, que los próximos 5 años y que incluso que la siguiente elección va a ser muy parecida, porque vienen siendo parecidas desde el año 99, ¿no? Que es cuando se estrenó el sistema de doble vuelta, antes no lo teníamos. En el balotaje del año 1999, el Frente Amplio perdió, luego ganó 3 elecciones seguidas, una en primera vuelta, las otras 2 en sendos balotajes, y finalmente volvió a perder
en aquel momento había perdido con el Partido Colorado, ahora con el Partido Nacional. Y eso es todo lo novedoso que ofrece Uruguay. Alternancia entre la izquierda y la derecha, que son unas izquierdas y unas derechas bien conocidas por el electorado, ¿no? No novedades. Surgen novedades, por cierto, y además, bueno, fuera que no hubiera novedades, porque la democracia implica la posibilidad de generar opciones y renovar las élites y todo este tipo de cosas. Pero Uruguay es muy estable, esto tiene algunas ventajas, al país no le ha ido mal en diversos terrenos y la estabilidad política es un factor que ayuda a que las cosas vayan bien, por ejemplo, en el plano de la economía, en el plano de la distribución del ingreso, en el plano de mantener reducidos los niveles de pobreza, etc. También, para simplificar la caricatura, digamos así, de Uruguay, hace mucho tiempo se le ponía el título de la Suiza de América. Y también un detalle que te quería consultar, Daniel, cómo lo estás leyendo tú, es: hay un grado de civilidad, de civismo dentro de los actores políticos en cada elección, en donde hay un respeto entre los candidatos con ideologías completamente opuestas o bastante diferentes, en donde se guarda entonces una compostura. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, en donde Donald Trump está compitiendo con Kamala Harris, Donald Trump no para de insultar, de descalificar, de llegar a niveles prácticamente inconcebibles dentro de la idiosincrasia uruguaya. Incluso un personaje del calibre de Milei, con su lenguaje, es decir, en América Latina han andado este tipo de personajes. ¿Qué es lo que hace un poco distinto el comportamiento de los uruguayos en términos de educación cívica? Sí, es difícil saberlo, pero es como decís, digamos, es este discurso tan confrontativo que muchos llaman populista, sobre todo en el sentido de que se ubican como del lado de los buenos y los otros son los malos, y como nosotros somos los buenos tenemos que mandar, y a los malos hay que eliminarlos. Este es el nivel de confrontación política que se identifica con el término de populismo, que en Uruguay no ha tenido andamiento, digamos, ¿no? Los ejemplos que pones son claros y esa con matices, ¿no? Pero estuvo, yo qué sé, Jair Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, también duro, enfrentando, negando a los demás, incluso cosas como que dijo Milei, que dijo Trump, las dijo Bolsonaro, del tipo de si pierdo es porque hicieron trampa, ¿no? Es decir, renegando del propio sistema, de alguna manera son antisistema, y esto en Uruguay no ha ocurrido, tal vez por la larga tradición democrática de Uruguay, que excede, más allá de que tuvo sus dictaduras, por cierto, pero que excede las de Argentina, las de Brasil, no así la de Estados Unidos, que tiene, más allá de que la democracia en Estados Unidos no ha sido nunca ejemplar, por lo menos mucha más continuidad institucional, ¿no? Porque no ha tenido quiebres institucionales a lo largo de su historia. Podría ser un factor. Y la estabilidad política, a su vez, retroalimenta este trato, yo diría, no es que no se confronte, ¿no? Pero que se guarde un poco el lenguaje, que se considere al adversario un rival y no un enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son actores que se perciben interactuando en el futuro, incluso alternándose en el gobierno, en el futuro. Y eso también, eso ayuda a la estabilidad política, se retroalimenta con esta continuidad de los partidos y eventualmente ayuda a que esta estabilidad política favorezca procesos socioeconómicos que, por ejemplo, un factor que mucha gente considera positivo es que no hay cambios radicales. Entonces, el gobierno de derecha no derrumbó las políticas de los gobiernos de izquierda anteriores. Sí, claro, hizo políticas de derecha en algunos terrenos, pero políticas como el impuesto a la renta que estableció el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de derecha lo mantuvo. Hizo algún ajuste, pero lo mantuvo. Y lo mismo pasó con el Frente Amplio también.
mantuvo algunas políticas de gobiernos anteriores y si vuelve a gobernar, tampoco va a dar vuelta las políticas. Se van a hacer los cambios, cada uno en la dirección, la izquierda más favorable al Estado, la derecha más favorable al mercado, pero de manera gradual. Así es como funciona, más allá de que no sé si es posible explicarlo completamente, porque esto pasa en Uruguay y no pasa en otros países. Y también la pregunta entonces, Daniel, es las dos fórmulas presidenciales de los partidos que van a resultar más votados según las encuestas. Estamos hablando del Frente Amplio de izquierda, estamos hablando del Partido Nacional de derecha en esta primera vuelta. Por lo menos las dos fórmulas presidenciales tienen mujeres como candidatas a la vicepresidencia. La pregunta entonces es, ¿cómo calificas la participación de la mujer en la política uruguaya? Bueno, este es un factor en el que Uruguay, a pesar de que se considera en muchos indicadores una democracia ejemplar en el mundo, tiene un retraso significativo, ¿no? En términos de representación legislativa, que es lo que se suele medir, se mide con más facilidad, las mujeres no llegan al tercio. A pesar de que existe una ley de cuotas que obliga a que una tercera parte de las candidaturas sean para mujeres digamos, cada 3 candidatos tiene que haber de 2 sexos diferentes. Las mujeres representan apenas el 20 y poco por ciento de la legislatura. Y del mismo modo en los ministerios están subrepresentadas. Uruguay presenta en términos de equidad de género en materia de política un retraso considerable con países que no se consideran tan ejemplares en términos, en fin, institucionales, etcétera, pero que han avanzado mucho más, como México o Argentina, por ejemplo. Y tenemos otro tema también que tú lo comentabas, que es sumamente importante, que está la elección presidencial y vicepresidencial, pero también lo que tiene que ver con los cargos legislativos. ¿Qué anticipas que pueda estar pasando en esta elección? Bueno, acá hay un punto clave, ¿no? Y es que, dado la intención de voto que tiene el Frente Amplio por encima del 40% y no sabemos qué tan cerca del 50% podría llegar, es que una cifra cercana al 50% de los votos, una cifra del orden del 47 o más por ciento, le podría dar al Frente Amplio la mayoría legislativa. Y esto es un aspecto clave que está en juego en esta elección, porque aún ganando el balotaje, si no tuviera mayoría legislativa, podemos esperar un periodo que tenga o que muestre obstáculos de gobierno, ¿no? Mientras que si el Frente Amplio logra la mayoría legislativa en la primera vuelta, yo diría, bueno, es casi seguro que ganará la segunda vuelta y tendrá nuevamente un gobierno mayoritario con más facilidad para llevar adelante sus políticas. Y del otro lado, el tema es que se están peleando las bancas entre ellos, ¿no? Porque es una primera vuelta presidencial, pero como es una elección legislativa, blancos, colorados, Cabildo, Independiente y otros partidos, bueno, están buscando renovar en algunos casos, incrementar en otros sus bancadas. Por último, entonces, Daniel, de aquí a entonces el último domingo de octubre, cuando se celebran las elecciones, ¿a qué es lo que tú le estás poniendo más atención? Bueno, hacia octubre yo creo que este último factor, digamos, las perspectivas electorales de los partidos y algo que podríamos aclarar sobre el final, los sectores internos de los partidos, porque aquí en Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en todos los demás países, o casi todos, cada partido presenta diversas listas legislativas, no presentan una, sino varias listas de senadores y varias listas de diputados. Entonces acá los partidos están preocupados por su representación como partido, pero dentro de cada partido, los sectores, y podemos pensar allí, bueno, los más izquierdistas, los más moderados en el Frente Amplio, los más neoliberales, los más conservadores, los más moderados dentro de los partidos de la coalición de gobierno, están buscando maximizar, agrandar o tener el mayor número de representantes posibles. Y esos balances también son importantes a la hora de pensar qué orientación va a predominar, ya sea un gobierno de izquierda o de derecha. Si va a ser más moderado o más radical, también va a depender de qué bancada, qué peso tengan los distintos sectores internos de cada uno de los partidos. Daniel Buquet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado.